profesor, buenas tardes compañeros, mi nombre es Francisca González y hoy voy a hablar de la presión atmosférica. Bueno, primero que nada, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa que rodea la Tierra y ejerce fuerza en diversas direcciones, lo cual ejerce una presión sobre la superficie. Esta capa de la atmósfera tiene una densidad, una densidad de 500 kilómetros. En el año 1644, el físico y químico Evangelista Torricelli que hizo un experimento. Este experimento consistía en utilizar un barómetro de mercurio, que es un tubo de vidrio, tenía una longitud de 1 metro. Entonces él tomó este barómetro de mercurio y lo llenó con mercurio. Entonces representamos que el mercurio es Hg. Entonces acá tenemos que la densidad del mercurio es igual a 13.6 gramos partido por centímetro cúbico. Entonces esto lo necesitamos pasar a kilos. Lo multiplicamos por 1000 y nos queda que es igual a 13.600 kilos partido por metro cúbico. Entonces lo que hizo este físico fue tomar el barómetro de mercurio y invertirlo. Al momento de invertirlo, él notó que este mercurio llegaba hasta cierto punto. Esto se le denominó como el punto A. El mercurio llegaba hasta acá y él se preguntaba por qué no se llenaba, si debería suceder eso. Y resulta que este científico dijo que aquí había algo que no le permitía subir el mercurio. Entonces, la cantidad de mercurio que se tenía hasta este punto era 76 centímetros. Y este de acá es el que necesitaba calcular porque este le daría el valor de la presión atmosférica. Entonces tenemos que la presión de mercurio es igual a la presión atmosférica. Cuando él realizó este experimento, esto se encontraba a nivel del mar. Porque esta era la única manera de saber cuál era el valor de la presión atmosférica. Entonces, para calcular esto, decimos que la densidad de mercurio es igual a la gravedad por la altura, nos dará la presión atmosférica. Entonces, tenemos los 13.600 que ya los pasamos a kilos, que esto sería la densidad del mercurio, que son 13.600 partido en kilómetro por metro cúbico. Luego tenemos la gravedad, que es 9.8 metros partido por segundo cuadrado. Luego tenemos la altura, que es esto de acá, está en centímetros, nosotros lo pasamos a metros y nos queda 0,76 metros. Y esto nos dará la presión atmosférica, que se genera en este punto. Al hacer el respectivo cálculo nos da que la presión atmosférica equivale a 1,01292,8 pascales. Pero muchas veces en la física la presión atmosférica se representa como 1,01 por 10 a la quinta pascales. Este valor que tenemos acá es el mismo que tenemos acá. Se puede representar de estas dos maneras. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico. Este se encuentra aquí en el nivel del mar. Acá hacia arriba tenemos 10, 20, 30, 40 metros. Acá tenemos lo contrario, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Por ejemplo, si una persona se encuentra en este punto, ¿qué va a pasar? Que la persona va a tener una presión, una oxigenación desde 30 metros hacia arriba. O sea, va a tener una menos presión. Le va a dificultar más respirar. En cambio acá, que esto se encuentra bajo el nivel del mar, ¿qué pasa? Que tenemos más presión. Lo mismo que pasa en las películas cuando muchas veces los buzos se sumergen en la profundidad del mar. ¿Qué pasa? Que se les puede, cuando están muy abajo, se sienten mucha presión. Se les puede reventar los órganos, los oídos, salir sangre de la nariz. ¿Por qué? Porque la presión los está apretando. En cambio acá, si tenemos una persona que se sitúa en este punto, ¿qué va a pasar? Que la persona va a tener menos oxígeno. Por ejemplo, tenemos cuando los montañistas van al Everest, ¿qué pasa? Que hasta cierto punto ellos se sienten bien, entre comillas, pero ya al ir subiendo tienen que tener algún aparato, algo que les dé oxigenación. Efectos que produce la presión atmosférica en el organismo
Puede ser cefalea, gastroenteritis, debilidad, vértigo, trastorno del sueño. Esto se produce porque el cuerpo sufre cambios. Entonces, estos son los que se reflejan cuando está afectando la presión atmosférica. A mayor altura voy a tener más síntomas. Bueno, los efectos de la altura geográfica en la salud de los trabajadores. Cuando por ejemplo, si una persona quiere entrar a minería, tiene que cumplir con una sarta de exámenes que se solicitan para ver si la persona está apta o no para trabajar en altura. No es lo mismo que se lo vaya a hacer un examen un caballero que trabaja en obras civiles con una persona que va a ingresar a minería debido a la altura. Son distintos exámenes. Por ejemplo, para entrar a minería se hace un examen que es de altura geográfica, que este consiste en un examen de laboratorio, imágenes, cardiología, y tiene que visitar a un doctor, obviamente, que esté capacitado para que le haga estos exámenes. Por eso es súper importante cuando una persona entra a trabajar a minería que no esté obeso, porque imagínense, la presión atmosférica, la oxigenación que se tiene arriba es súper poca, entonces si una persona obesa va a trabajar allá como que no va de la mano. Por esto se solicitan estos exámenes y se van seleccionando el personal. Tenemos la altitud de los yacimientos en Chile. Por ejemplo, tenemos acá Sierra Gorda, que se encuentra a una altura de 1700 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra en Antofagasta. También tenemos la altitud de Chuquicamata. Chuquicamata se encuentra a 15 kilómetros de Calama, está a 2870 metros sobre el nivel del mar. También tenemos Escondidas, que es un yacimiento que se encuentra a 170 kilómetros de Antofagasta y se encuentra a 3100 metros sobre el mar. También tenemos la mina que está acá en Rancagua, Teniente. Teniente, bueno, cuenta con la mayor altura en Caserones, que está a 4600 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos los instrumentos utilizados para calcular la presión atmosférica. Entre ellos tenemos el anómetro. El anómetro es el que mide la dirección y la velocidad del viento. También tenemos el barómetro, que es el barómetro que utilizó el científico y físico Evangelista Torricelli, que de ahí surgió esta idea, que se utiliza para medir la presión atmosférica. El barógrafo es una mezcla entre barómetro y una gráfica, que esta entrega los resultados que se obtienen de manera gráfica, como lo dije hace un momento. También tenemos el higrómetro, que es un aparato que se utiliza para ver la humedad del aire. También tenemos el psicómetro, que mide el contenido de la humedad que se encuentra en el aire. También tenemos el pluviómetro, que es para medir la cantidad de agua precipitada, o sea que cuando hay una lluvia se utiliza esto para ver cuánta agua cayó en esa lluvia. Tenemos el tanque de evaporación también, que mide la cantidad de agua evaporada. Bueno, a nivel del mar se ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cúbico. Y de hecho yo, si hago esto, en mi mano aquí tengo un peso de 100 kilogramos. De hecho, cuando nosotros extendimos nuestros brazos no sentimos el peso. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica genera presión en diversas direcciones y esto hace que no sintamos el peso. Bueno, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.